Hola, ¿qué tal? En esta charla quiero platicar acerca de cómo se pueden utilizar las técnicas de la teoría de Gauss para entender de manera computacional la topología de ciertos espacios relevantes, tanto en aspectos teóricos como en aspectos prácticos en las matemáticas. Mucho de la motivación de esta plática viene del análisis topológico de datos, donde se estudia de manera geométrica las propiedades de una base de datos. El estudio se hace a través de complejos simpliciales que desafortunadamente tienden a ser, en general, dependiendo de la base de datos, objetos muy, muy grandes. Y si lo que nos interesa es estudiar estos objetos de una manera homológica, pues el tamaño es básicamente, en muchos casos, prohibitivo como para poder hacer cálculos estándares en homología. Entonces, lo que se busca son métodos de simplificar los cálculos requeridos. Y justamente la teoría de Morse, en su versión clásica, en la versión suave, nos ayuda a dar una tal simplificación. Uno estudia las propiedades de una variedad directamente en términos no de la variedad, sino de las propiedades que tienen las funciones suaves que están definidas en esta variedad. Esta es la figura que uno casi está forzada cuando uno habla de estos temas. Imagínense que uno tiene la superficie de una dona verticalmente y me fijo, y la voy a estudiar en términos de la función altura. Esta función, evidentemente, tiene 4 puntos críticos puestos en morados, con estos indicados en estos puntos en morado, uno de índice 0, 2 de índice 1 y 1 de índice 2. Y por supuesto, esto es lo que nos dice en el trasfondo, es que esta variedad está formada de 4 celdas, un punto, 2 aristas y una celda de dimensión 2. Entonces, en estos términos uno puede formar lo que se llama el complejo de Morse, que básicamente consiste en poner una copia de Z por cada punto crítico en la dimensión correspondiente al índice de este punto. Se forma entonces este complejo de cadenas donde los morfismos de frontera están dados por la dinámica de curvas gradientes esencialmente distintas que van de un punto crítico de una dimensión en otro punto crítico de una dimensión más abajo. En el caso bajo consideración, dado que las curvas esencialmente distintas se tienen que se tienen que contar tomando en cuenta sus orientaciones, lo que es la multiplicidad, en este caso concreto se tiene que los morfismos de conexión son triviales y uno lee directamente del propio complejo la homología del toro. Muy bien, la idea es utilizar este tipo de técnicas en situaciones que no necesariamente tenga uno una estructura diferencial. Y justamente fue Robin Forman en 1995 quien introdujo una forma de hacer esto en términos básicamente combinatorios. Déjeme explicar la idea fundamental en términos otra vez de la siguiente triangulación del toro. El toro aquí está representado por este cuadro triangulado como se muestra, en donde evidentemente los lados opuestos se identifican. Un campo gradiente entonces está formado esencialmente por una familia de flechas, como se indican aquí, rojas, de tal manera que lo que se pretende aquí es dar un apareamiento entre celdas de este complejo de una dimensión y celdas de la dimensión que le sigue. Por ejemplo, esta celda de dimensión 0 estaría apareada con esta celda de dimensión 1. La idea intuitiva es que al seguir estas curvas rojas, estas líneas rojas, vamos a obtener análogos discretos de las curvas gradientes. Por supuesto, para que esto sea en efecto un campo gradiente, hay que evitar ciclos. Y la idea es esencialmente que el campo gradiente nos da las instrucciones para ver cómo se obtiene el objeto original a partir de las celdas críticas, que son las celdas que quedaron sin aparear, como serían en este caso esta celda de dimensión 2, estas dos celdas de dimensión 1 y esta celda de dimensión 0. Por ejemplo, esta celda de dimensión 1 se tiene que estirar en esta dirección para pegar en esta celda y en la otra dirección se tiene que estirar para pegarse también en esta otra celda. Lo que obtenemos es justamente uno de los círculos que conforman o el esqueleto estándar de dimensión 1 del complejo del toro. Muy bien, entonces la idea es utilizar este tipo de técnicas en problemas concretos y de interés.
Y el que quiero discutir aquí es el que surge al considerar espacios de configuración, que no son más que subconjuntos de un producto cartesiano de la enésima potencia de un espacio dado, quitando lo que se conoce como la diagonal gorda. Y por supuesto uno tiene la versión desordenada en donde uno divide por la acción del grupo simétrico en n objetos. Es una acción libre y entonces simplemente me fijo en el espacio de órdenes. El punto es que estos objetos, estos espacios topológicos, son muy ricos en propiedades y son ubicuos en las matemáticas. Por ejemplo, en teoría geométrica de grupos juegan un papel importantísimo, y no solamente en aspectos teóricos de las matemáticas, sino también en aspectos aplicados. Por ejemplo, en la robótica, estos espacios son naturalmente el espacio de estados de sistemas formados por robots que deben interactuar evitando colisiones. Hay una propiedad importante que quiero estresar en esta charla, que es una fenomenología local global de estos espacios de configuraciones dependiendo de la dimensión del espacio sobre el cual se están tomando las configuraciones. Imaginemos que M es una variedad. Entonces, si la dimensión de esta variedad es al menos 2, y tenemos dos partículas que se están acercando para tener un choque, es fácil implementar una estrategia para evitar el choque, y la estrategia funciona en modo local. Eso, sin embargo, es imposible de lograr en un espacio unidimensional. Y a pesar de esa situación, estos espacios, aún en el contexto unidimensional, guardan información local relevante que determina muchas de sus propiedades topológico-algebraicas, como lo ilustra este resultado, que es un resultado que obtuvimos en la tesis doctoral de mi estudiante Teresa Oxtra. Básicamente es un resultado conjeturado por Farley y dice que estos espacios de configuración, en el caso de un árbol binario, tienen un anillo de cohomología muy bien organizado. Son anillos de caras determinados, son anillos exteriores de caras determinados por un complejo simplicial muy explícito que esencialmente mide las interacciones entre los vértices esenciales del árbol. Muy bien. Las ideas acerca de cómo uno se puede demostrar esto, pues hay tres ingredientes esencialmente. Uno necesita un modelo de estos espacios, un modelo discreto. Este fue producido por Abrams. Es muy sencillo de describir. El árbol se puede ver como un conjunto cúbico. Su enésima potencia, por lo tanto, hereda una tal estructura, y simplemente nos fijamos en el subcomplejo más grande posible que evita a la diagonal gorda. Ese es un complejo simplicial finito, no simplicial, perdón, cúbico, es finito, pero captura el tipo de homotopía bajo condiciones adecuadas en que el árbol esté suficientemente subdividido. El problema es que esa última condición hace que el modelo discreto sea realmente, aunque es finito, es inmenso, y uno necesita una forma realmente efectiva de simplificar su estructura para poderlo estudiar. Y eso se logra justamente con el campo gradiente introducido por Farley y Zavalca, que lo que logra es que el complejo de Morse tenga una diferencial trivial. Y por lo tanto, una base en cohomología simplemente está dado por los duales de las celdas críticas, de los cubos críticos. Entonces, si las queremos entender para efectuar su producto, lo que debemos hacer es entender cómo fluyen, que es la forma de conectar estos dos complejos de cadenas. Ahí aplicar las fórmulas de producto copa, que son análogas a lo que sucede en el mundo simplicial, y leer la respuesta simplemente al dejar fluir de regreso hacia el caso crítico. Dado que aquí la diferencial, como dije, es trivial y uno puede leer la respuesta sin mayores problemas. Muy bien, déjenme terminar la plática mencionando que estas técnicas tienen aplicación potencial en otros espacios de interés teórico y práctico, como son espacios de configuraciones de discos duros o donde las colisiones son controladas. El primero es particularmente interesante porque si los discos se mueven en un espacio acotado y son de un diámetro grande, hay poca libertad de movimiento y esencialmente el espacio se ve como un sólido. Y esto se comprueba en términos homológicos. Sin embargo, cuando los radios empiezan a decrementar, pasan ciertos umbrales donde esas propiedades homológicas cambian abruptamente y ahora reflejan propiedades más del estilo de un líquido o de un gaseoso o de un gas.
Espacios de colisiones controladas también son relevantes, por ejemplo, en procesos de química, en donde uno tiene que interactuar, mezclar sustancias que colisionen para producir nuevas sustancias.